Plantillas tejidas a crochet. Voy a trabajar con una aguja 0, voy a empezar haciendo mi punto de orillo. Lo que voy a hacer son 12 cadenas. Una vez que terminemos de hacer las plantillas, te voy a explicar cómo es que se tiene que tomar las medidas, pero para eso sí o sí es necesario que trabajes con muestras, sobre todo si te dedicas a hacer para vender. Aquí tengo mis 12 cadenas, ahora voy a hacer una cadena de elevación y voy a empezar a trabajar con medio punto, ¿bien? A este punto no lo voy a contar y ya te voy a explicar por qué, pero empezamos a hacer 10 medio puntos seguido de ese. Ahí tengo uno, voy por el segundo, ahora hago el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Bien, ahora lo que voy a hacer es en el punto siguiente 4 medio puntos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora retomo el lateral, por cada uno de los medio puntos que tengo de base voy a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Te acuerdas que el primero no lo habíamos contado? Pero nos sirve para el otro extremo. Esto sería así. Ahora voy a hacer aquí 3 medio puntos. Ahí voy por el tercero. Ahí tengo los 3. ¿Bien? Más 1, 4. Entonces me queda igual que en el otro extremo para hacer la rotación. ¿Ves? Es por eso que el primero no lo cuento. Vamos con la segunda vuelta. Hago una cadena de elevación y en el primer punto voy a hacer 2 medio puntos. ¿Sí? Recuerda que este forma parte de los 4 que nos ayuda a rotar. Y ahora tengo los 10, ¿verdad? Que habíamos contado en la vuelta anterior. Entonces voy por el segundo medio punto, tercer medio punto, 4 y 5. Aquí llegado a la mitad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la lazada y voy a hacer media vareta, ¿sí? Entonces hago una media vareta en el punto inmediato y en el punto inmediato de base vuelvo a hacer otra, ¿bien? Ahí tengo 2. Ahora tomo la lazada y voy a hacer 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3. Y ahí completo mis 10 puntos del lateral. ¿Ves cómo empieza a tomar forma? Ahora, en estos 4 puntos lo que voy a hacer por cada uno de los puntos de base, voy a hacer 3 varetas de este extremo. Ahí voy por la segunda y ahora por la tercera. Y esto lo voy a repetir en cada uno de los 4 puntos que forman mis extremos. Es así como nos queda, ¿bien? Ahora retomo el lateral repitiendo la secuencia del otro lado. Había hecho 3 varetas, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Me voy por la segunda y ahora hago la tercera. Y las 2 siguientes son 2 media varetas. Es decir que voy bajando el alto del punto para que esto vaya tomando forma, ¿bien? Y ahora lo que me queda son los 5 medio puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Recuerdas que habíamos hecho 2 medio puntos al principio? Lo mismo vamos a repetir aquí. Es decir, que la secuencia de aumentos para lograr la forma no es lo mismo en un extremo que en el otro, ¿sí?
Ahí completo 2 medio puntos por cada punto que tengo de base. Hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado y es así como nos va quedando, ¿ves? Ahora me voy a volver a elevar y bien, como tengo 2 puntos de aumento, en el segundo voy a volver a hacer un aumento. En el primero hago un medio punto y en el segundo hago un aumento en medio punto, ¿sí? Y ahora tengo nuevamente mis 10 puntos de lateral. Entonces vuelvo a hacer 5 medio puntos. Ahora lo que voy a hacer es, siguiendo la secuencia, tomar la lazada y hacer media vareta, ¿sí? 1, 2 y 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3. Y ahora lo que me queda son los aumentos que había hecho en la vuelta anterior, de grupos de 3, ¿verdad? Lo que voy a hacer es identificar el último de los 3 o en el punto siguiente. Si no tienes un marcador de puntos, puedes usar un hilo de contraste, ¿ves? Como este, ¿sí? Hasta ahí es donde tengo que hacer los aumentos. ¿Cómo es estos aumentos? Por cada uno de los puntos que tengo de base voy a hacer 2 varetas. Aquí estoy llegando al final, hago mis últimos 2, ¿bien? Y ahora retomo el lateral tal cual lo había hecho del otro lado. Que tengo 3 varetas, 2 media varetas y 5 medio puntos. Cada vez tiene más forma, bien. Ahora en el segundo, ¿te acuerdas cómo habíamos hecho en el primer punto? En el segundo del aumento de base voy a volver a hacer un aumento en medio punto. En el primero pico un medio punto solo y en el segundo 2 medio puntos. En el primero pico un medio punto solo y en el segundo, ahí va. Ahora nuevamente el primero, uno solo, y en el segundo 2 medio puntos. Y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado, ¿sí? Así nos va quedando nuestra plantilla. Ahora lo que vamos a hacer es volver a elevarnos y repetir la secuencia de este lado. En el segundo punto de mi aumento de base voy a volver a hacer 2 medio puntos, ¿sí? Recuerda que puedes usar marcadores de puntos o un hilo de otro color para que te haga contraste, para marcarlos, ¿ves? Y nuevamente retomo mis 5 medio puntos, pero en esta vuelta ya voy a hacer todo el medio punto, pero sí voy a respetar los aumentos, ¿bien? Entonces aquí no voy a cambiar el tamaño del punto, el alto del punto, voy a seguir todo el medio punto hasta llegar a la secuencia de aumentos del otro extremo, ¿bien? Puedo abrir el tejido para ver, aquí tengo, ¿ves? En el primero voy a hacer un medio punto y en el segundo 2 medio puntos. En el primero un medio punto y en el segundo 2 medio puntos. ¿Se está entendiendo, verdad?
En el primero un medio punto y así hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Ahora bien, a medida que vamos tejiendo tenemos que ir apoyando el tejido sobre una superficie plana y este tiene que ir quedando plano. Si esto se empieza a ondular es porque estamos haciendo aumentos de más. Y si se empieza a encoger o achicar como cerrar es porque estamos haciendo de menos. Un tutorial es una guía donde yo te explico cómo es o dónde tienes que hacer los aumentos. Pero esto a veces está muy vinculado a tu pulso, a tu hilado y a lo que quieres lograr. Porque posiblemente quieras hacer una plantilla, pero no de un escarpín, no para un bebé. Quizás la quiera más grande. Entonces esos datos tienes que ir teniendo en cuenta. Si te llega a surgir algún inconveniente, me lo haces saber en los comentarios. Aquí hemos terminado esta parte y ahora retomo los 10 medio puntos seguidos, ¿verdad? Que son de mi lateral. Así es como nos va quedando. Ahora, por cada aumento que tengo de base, vuelvo a repetir un aumento en el segundo punto, ¿bien? Recuerda que puedes usar marcadores de puntos o ir abriendo el tejido para ver dónde es que está el aumento. En el primero hago un medio punto solo y en el segundo hago 2 medio puntos, ¿sí? Ahí tengo en el primero y en el segundo hago 2 medio puntos. Ten en cuenta que esto se irá corriendo a medida que vas haciendo los aumentos, ¿ves? Ahí tengo el segundo, entonces hago medio punto y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado, ¿sí? Ahora la última vuelta, ¿cómo la vamos a hacer? Toda en medio punto, sin aumentos y prestando mucha atención de no hacer disminuciones. Esto lo que va a hacer es terminar de dar forma a nuestra plantilla y evitar que se marque dónde están los aumentos, ¿sí? Es decir, que nos va a dejar la forma más redondeada. Esto nos va a presentar mayor dificultad que hacer un medio punto por punto de base por todo el contorno, así que avanzamos un poco. Aquí estamos casi al final de la vuelta, haciendo un medio punto por cada punto que tengo de base, ¿sí? No hay aumentos ni disminuciones. Y ahora hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Bien, es así como nos queda la plantilla. Sí o sí tenemos que hacer una muestra para poder calcular la medida que queremos, ¿sí? Entonces, hay una distancia, hay una diferencia de un extremo de mi cadena al otro, ¿bien? Esto es, tanto de este lado como del otro lado, lo que le tengo que restar a la medida de mi pie. Si esto en total suma 5 centímetros y mi pie es de 15 centímetros, tengo que hacer una cadena de 10 centímetros y prestar especial atención de que el ancho sea el que necesito. Bien, porque de duplicar el ancho, duplicaría también la cantidad de los extremos. Pero sí o sí necesito trabajar con muestras. No existe una tabla exacta, ya que tejemos a mano, los materiales a veces son distintos y esto varía de tejedor en tejedor. Más, si haces para vender, lo que te sugiero es hacer el muestreo y empezar a calcular por talle y tener las opciones de talle tanto de niños como de adultos. Bien, en la clase anterior habíamos hecho esta plantilla. Voy a dejar fijado en el primer comentario, ¿sí?, el tutorial de la plantilla. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es el escarpín, ¿bien? Así es como voy a hacer el cambio de color. Saco la última hebra, tomo el nuevo color y lo paso, ¿sí? Recuerda que esto tienes que ajustar, hacer un nudo para evitar que se abra. Ahora hago una cadena de elevación y lo que te voy a mostrar es normalmente cómo es que lo tejeríamos. Bien, introduzco la aguja, tomo la lazada y hago el medio punto, ¿bien? Así es como normalmente se tejería, pero no lo vamos a hacer así. Para poder lograr el diseño original, lo que vamos a hacer es introducir por atrás, ¿bien? ¿Ves? Así. Introduzco la aguja, tomo la lazada y hago el medio punto. Vamos al punto siguiente. Es como que estoy abrazando mi punto de base, tomándolo un poco más abajo, ¿sí?
Esto te va a costar un poquito, así que te sugiero paciencia, ¿bien? Y así por todo el contorno, haciendo medio punto sin aumentos y sin disminuciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco. Entiendo que esto se ha entendido, así que aquí estamos al final de la fila haciendo el medio punto, ¿bien? Por cada uno de los puntos sí o sí tengo que hacer para evitar disminuciones, ¿bien? Aquí estoy en el último punto y ahora me toca picar con punto pasado para hacer la unión de un extremo con el otro. Voy a hacer la unión, pero aquí es donde tengo que hacer cambio de color. Hago la unión para mostrarte cómo es que nos tiene que quedar, ¿bien? Ahora desarmo la última hebra y voy a hacer mi cambio de color, ¿sí? Bien, aquí introduzco la aguja y voy a tomar la hebra con el color que voy a combinar, que en este caso es el mismo que el color de base. Recuerda la importancia de coordinar la combinación de los colores también para lograr el diseño. Entonces ahora hago en el primer punto, voy a hacer un medio punto, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es una cadena al aire. Voy a saltear un punto de base, voy a ir al siguiente y voy a hacer un medio punto. Y nuevamente una cadena al aire. Salteo un punto de base y nuevamente medio punto. Nuevamente cadena al aire, salteo un punto de base y medio punto. Pero esta vuelta no es enteramente así. ¿Qué es lo que tengo que identificar? ¿Te acuerdas? En la plantilla habíamos hecho en este extremo 3 aumentos, los 3 centrales de un lado y los 3 centrales del otro, ¿sí? Entonces, de esta parte voy a identificar mi primer punto, voy a seguir su línea, sigo la línea del primer punto y marco aquí con un marcador de puntos o bien con un hilo de otro color. Si no tienes un marcador de punto, puedes resolverlo de esta manera. Y del otro aumento central, identifico la última, marco y hago exactamente lo mismo con marcador de puntos o con un hilo de otro color, ¿sí? Si sabes leer ya perfectamente tus puntos, esto no es necesario, lo pongo a modo de ejemplo. Entonces voy a continuar hasta ahí, ¿sí? Salteando un punto, hago un medio punto, cadena al aire, salteo un punto, medio punto, cadena al aire y así hasta llegar a donde he marcado con mi hilo de otro color o con mi marcador de puntos, o bien fijándome si es que ya sé leer perfectamente mis puntos de base. Esa es la importancia de aprender también a identificar los puntos, ¿sí? Entonces hemos llegado hasta aquí. Aquí tengo mi primer marca. Hago mi cadena al aire, voy a sacar mi marca y en vez de saltear un punto de base voy a saltear 2. ¿Sí? Ahí salteo 2, hago el medio punto y ahora nuevamente cadena al aire y salteo nuevamente 2. Bien, con esto vamos logrando la reducción. Cadena al aire, salteo 2 de base y así hasta llegar a la siguiente marca. Aquí he llegado a mi marca, salteo mis 2 de base y aquí ya empiezo a tejer como venía tejiendo, ¿ves? Hago mi cadena al aire, salteo solo un punto, cadena al aire, salteo solo un punto y voy a continuar hasta completar toda la fila. Aquí estoy al final de mi fila. Recuerda que el tutorial de la plantilla la voy a dejar fijada en el primer comentario, ¿sí? Y mañana sí ya voy a estar subiendo los dos juntos, así que es probable que si estás viendo esto ya hayas visto el tutorial de la plantilla adelante. Entonces continúo completando mi vuelta y aquí
voy a hacer un medio punto para que esto me quede prolijo. Si esto te pasa, según la cantidad de puntos que hayas hecho, cuando hagas la unión con cambio de color, ves como aquí ya salteo la cadena de inicio para evitar hacer aumentos. Y aquí me voy a elevar con 2 cadenas al aire. Bien, voy a tomar lazada y voy a picar donde tenía mi cadena al aire de base. Tomo lazada, saco y voy a tejer como una vareta, pero hasta la mitad. ¿Ves? Dejando los puntos suspendidos en la aguja. Tomo lazada nuevamente y repito. Tejo como una vareta hasta la mitad. Tengo los 3 puntos en la aguja, ahora tomo lazada y los cierro a los 3 juntos. Ahora cadena al aire y repito. ¿Dónde voy a picar? Donde tengo mi cadena al aire de base. Hago exactamente lo mismo, como si fuera una vareta hasta la mitad. Vuelvo a tomar lazada, tejo una vareta hasta la mitad y ahora cierro los 3 juntos y hago una cadena al aire. Y así voy a seguir hasta donde había empezado a saltear los 2 puntos de base cuando habíamos hecho la vuelta anterior. Bien, recuerda que eso lo puedes ir marcando con marcadores de puntos, con hilos de otro color, o si es que ya sabes leer tus puntos, no es necesario, ¿ves? Hasta aquí, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poco. Entonces aquí está la diferencia. Aquí tengo un punto de base y aquí tengo los 2. Es decir que antes de llegar a mis 2 puntos de base voy a hacer una reducción. Tomo lazada, tejo la vareta hasta la mitad. Ahora vuelvo a tomar lazada, pero en vez de picar en el mismo punto voy al punto siguiente, ¿sí? Y ahora sí voy a cerrar los 3 juntos. ¿Bien? Entonces, ahora comienza la secuencia donde había salteado 2 puntos de base. Es decir que la reducción es anterior, ¿sí se entiende, verdad? Y aquí empiezo a repetir la secuencia de mis 2 varetas tejidas hasta la mitad. Cierro el punto, pero no hago cadena al aire. ¿Bien? Entonces aquí tomo lazada, tejo hasta la mitad, tomo lazada, tejo hasta la mitad. Cierro los 3 puntos juntos, pero no hago cadena al aire. Y así voy a seguir por donde había salteado mis 2 puntos de base. Ahora bien, aquí ya comienza la secuencia de cuando había salteado solamente un punto de base, entonces aquí hago la reducción. Bien, hago el mismo proceso, nada más que en vez de picar en el mismo lugar, pico en el punto siguiente. ¿Ves? Y ahora cierro los 3 juntos. ¿Sí? Es así como nos va quedando. Y ahora sí retomo la cadena al aire y los puntos que venía haciendo. Ahí voy por el segundo, tejo hasta la mitad, cierro el punto y nuevamente hago cadena al aire. Y así por toda la fila hasta unir un extremo con el otro. Es así como nos va quedando. Aquí estoy al final. Cadena al aire, nuevamente mi punto, cadena al aire y me queda la unión de un extremo con el otro. Aquí cerramos para que veas cómo va quedando, pero ahora tengo que hacer el cambio de color, ¿sí? Recuerda la importancia de coordinar los colores, ¿sí? Entonces hago el mismo procedimiento para hacer el cambio de color. Ahí me ha costado un poco, esto tienes que ir anudando y ajustando para que esto no se abra.
Bien, después vamos a emprolijar. Voy a hacer nuevamente 2 cadenas de elevación y voy a repetir exactamente el mismo punto que habíamos hecho en la vuelta anterior, con cadena al aire. Bien, ahí voy al siguiente, así, y ahora al siguiente. Es exactamente lo mismo, solo lo estoy mostrando un poco más para que quede claro. Y aquí es donde llegamos a nuestra reducción de base, ¿ves? Entonces volvemos a hacer reducción antes en los 2 puntos antes de nuestra reducción. Bien, y ahora que me toca la reducción, voy a hacer el mismo punto, pero sin cadena al aire. ¿Sí? Entonces, aquí, que es nuestra parte del frente, nuestra parte central del frente o frontal, hago el mismo punto, pero sin cadena al aire. Sí queda claro, ¿verdad? Bien, aquí tengo mi reducción de base, ¿ves? Entonces aquí en los 2 siguientes puntos voy a reducir nuevamente. Tejo hasta la mitad, voy al punto siguiente, tejo hasta la mitad y cierro los 3 juntos, ¿sí? Y es así como nos va quedando. Y ahora hago cadena al aire y retomo el punto como lo venía haciendo con la cadena al aire. Es decir, que donde cambia el tramado es en nuestra parte del centro, la parte de adelante, para que se forme nuestro escarpín. Avanzamos un poco, aquí estoy haciendo la unión de un extremo con el otro, nuevamente voy a hacer cambio de color, voy a retomar el azul. Bien, recuerda que esto tienes que ir anudando y ajustando para que no se abra. Y voy a hacer ahora cadena de elevación y medio punto. Cadena al aire, voy al punto siguiente y así. Bien, esto ya se va entendiendo más o menos dónde es que cambia, ¿verdad? Entonces llegamos a esta parte, aquí tengo la reducción de base y aquí comienzo a saltear un punto. Salteo un punto y hago el medio punto. Bien, cadena al aire, salteo un punto y hago el medio punto. Hasta la siguiente reducción que tengo de base. Cadena al aire, salteo un punto y aquí está mi reducción de base. ¿Sí? Entonces ahora retomo lo que venía haciendo, ya sin saltear ningún punto. Cadena al aire y por cada punto de base un medio punto. Así hasta completar la fila. Avanzamos un poco, aquí tengo la unión de un extremo con el otro, ya cambio directamente de color. Y ahora lo que voy a hacer es elevarme y picar en medio punto, ¿sí? Hago medio punto y otro. No estoy haciendo cadena al aire. 1 y 2, ¿sí? 1 y 2. Así continúo hasta la reducción de base. Recuerda que puedes ir usando marcadores de puntos o cualquier elemento que te sirva para indicar. Bien. 1, 2, sin cadena al aire, ¿no? 1, 2, y aquí tengo la reducción de base, ¿ves? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Tomo la lazada, introduzco la aguja y hago el punto que veníamos haciendo, sin cadena al aire. Esto es para que no nos quede tan bajo nuestro diseño. Es decir, que aquí en esta vuelta estamos haciendo también cambio de alto de puntos.
Aquí tengo mi reducción de base. ¿Ves? Aquí había empezado, aquí terminamos. Hago mi punto. Es así como nos va quedando. Y retomo mi punto que venía haciendo, que era más bajo, que es el medio punto. Este alto es para el pie de un bebé. Recuerda que si estás haciendo para un adulto, tienes que repetir esta secuencia de 2 vueltas, medio punto, 2 vueltas. Y que estas vueltas que estoy haciendo y las que siguen son para la parte final. Esto está sujeto al talle que estás haciendo y a tu pulso, así que siempre te sugiero trabajar con muestras. Ahora voy a continuar haciendo los 2 medio puntos hasta completar la fila y hacer la unión de un extremo con el otro. Aquí tengo la unión y voy a volver a mi color de base con el que había hecho la plantilla. No olvides la importancia de combinar los colores. Entonces ahora, por cada uno de los puntos de base, voy a hacer un medio punto, sin aumento y sin disminución hasta completar la vuelta. Pero si quisieras que quede más cerrada la boca de tu escarpín, puedes hacer la reducción que quieras. Una vez que completamos esta vuelta, lo que voy a hacer es el detalle final. Introduzco la aguja, tomo la hebra y paso el punto. Esto es punto pasado. Esto lo tengo que repetir por todo el contorno, ¿sí? Al igual que la primera vuelta, si nunca lo has hecho, te sugiero mucha paciencia y práctica. Y si esto te está costando demasiado y lo estás haciendo muy ceñido, lo que puedes hacer es aumentar un número de aguja. Es así como nos va a ir quedando. Una vez que terminamos, cortamos el hilo, voy a introducir la aguja, ¿ves? Por la primera. Y voy a pasar por aquí para hacer el cierre y que nos quede prolijo. Y listo, es así como nos quedan nuestras zapatillas escarpines. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo, házmelo saber en los comentarios.